Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenos días, amigas, hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar otra vez aquí reunidos y poder continuar con el Salmo 23. Nos dice en el versículo 4: aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundan aliento. El rey David, que se le atribuye a él muchos salmos escritos por él, sabemos que él era músico, era poeta, y muchos salmos son de él, ¿no? El Salmo 23 es uno de los favoritos por Norma. Pues el rey David, cuando escribió este salmo, sabía bien lo que decía. Era un especialista encontrándose en estas situaciones de pasar por valles de muerte. Se refería en muchas ocasiones que le tocó atravesar las más duras pruebas, con todo tipo de trampas y peligros acechándole. Mirad, por ejemplo, desde muy joven sabemos lo de David y Goliat, ¿no? Tan famoso. Claro, tenemos que mirar que David era un joven, se cuidaba de sus ovejas, él cuidaba de las alimañas que podían atacar a su rebaño, claro que sí, pero no podemos comparar con Goliat, un hombre que nos dice la Escritura que hacía más de 3 metros, un gigante, un hombre que estaba seguro, acostumbrado en las guerras, en las batallas. Esto para David, y tenemos que ponerlo así, fue su primer reto. Él podía pensar que podía morir, viendo aquel hombre tan grandote que se le acercaba, ¿no? Pero ¿qué tenía? ¿Qué tenía David? Tenía a Dios. Pero Dios estaba en él. Podía haber pasado miedo, no digo que no, pero Dios estaba con él. Y en el mismo pasaje que Saúl lo perseguía para matarle, pero Dios estaba en él. Y eso no lo tenemos que olvidar. Fue un elegido, un ungido de Dios. Claro que estuvo en momentos muy difíciles en su vida. Recordad que también era un hombre guerrero. Pero Dios estaba en él. Muchas veces cuando nos toca pasar por los momentos de tinieblas, esos momentos tan duros, es cuando tenemos el encuentro también más fuerte con Dios. Cuando lo estamos pasando mal es cuando gritamos más al Señor, ¿verdad? Somos humanos y tenemos que ser sinceros. Cuando las cosas nos van bien, a veces nos podemos olvidar un poquito de este Dios que nos saca de este valle de sombras, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, entonces tenemos un encuentro más fuerte con Dios. Es en esos momentos en los que nos damos cuenta realmente de que Él está realmente a nuestro lado. Es precioso pensar y saber que lo tenemos a nuestro lado. ¿Habéis pensado muchas veces de decir, no lo
vemos, pero lo notamos, que no estamos solos, que Él está contigo y Él está conmigo. Él está realmente a nuestro lado apoyándonos y sintiéndonos en medio de las dificultades, que Él está con nosotros. Es ahí, hermanas y amigos, cuando entendemos que Dios es realmente nuestro todo. A veces decimos, ¿qué sería yo? Me pongo yo, ¿no? ¿Qué sería la Monse sin Dios, sin haberlo conocido? Yo, la verdad, no lo puedo comprender, porque para mí es el principal. Para mí es lo que me está sosteniendo en este mundo. Y todo lo demás va viniendo y va viniendo en bendiciones. Así es también como lo expresaba el rey David. Él estaba luchando, él estaba muchas veces en cosas que no tenía que hacer, lo sabemos perfectamente, como en el caso de Betsabé, pero Dios estaba con él, porque él tenía un corazón que cuando él veía que había caído, que se había equivocado, no le costaba ir a los pies del Señor y decirle, Dios mío, perdona. Esto a veces nos puede costar un poco a nosotros, pero no. Seamos un poco como David, vayamos a los pies del Señor diciendo, Señor, perdóname. Perdóname porque he hecho mal o porque no he hecho aquel bien que tenía que hacer. Pedir perdón es la cosa más bonita que la boca puede decir. Perdón. Y a nuestros hermanos también, si fallamos. Perdona, hermana, perdona, amiga, perdona. No quería ofenderte. Perdón. Pedir perdón. No es humillarte, no pienses de que es, oye, se me humillo delante de aquella persona, o... No, es ser humilde. Y el Señor quiere que seamos humildes. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor está con nosotros, y su vara y su cayado me infundan aliento. Qué bonito, qué precioso. Sí, hermana, amigos, Dios es tu buen pastor. Él nunca te va a abandonar. Él siempre está a tu lado, ayudándote y vigilando que ningún animal te ataque. Cuando pases por sombras, por pruebas, Él está junto a tu lado, guiándote y dándote aliento. Me encanta incluso como lo dice en Isaías. Isaías también hay un pasaje que vale la pena leerlo, que se parece mucho a lo que es el Salmo 23 con otras palabras, pero es muy bonito. Mirad, es en Isaías 43, del versículo 1 al 3, y nos dice así. Y ahora sí dice el Señor, el que te ha creado, Jacob, el que te ha formado, Israel. Pero vamos a poner nuestro nombre, ¿vale? Cada cual ponga su propio nombre. Yo voy a poner el mío, naturalmente. Y digo, el Señor me ha creado, Monse, el que te ha formado. No temas, que te he rescatado. Poner vuestro nombre, aún. Te llamo por tu nombre y eres mío.
nos llama por nuestro propio nombre y somos de Él. Si cruzas las aguas, estoy contigo. Si pasas por ríos, no te hundirás. Si pisas aguas, no te quemarás. La llama no te abrasará. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, nuestro Salvador. ¿Y qué se parece un poco? Aunque estés mal, el Señor te llama por tu nombre y Él está a tu lado. No nos abandona nunca. Es precioso, es precioso. Hermanas, la Biblia nos habla directamente. Te habla a ti y me habla a mí. Habló en el pasado, hablará en el futuro. Pero lo importante es que hoy para mí es sábado, porque lo estoy grabando en sábado. Hoy sábado, en este momento, las Escrituras nos están hablando para el momento que estamos viviendo. La Biblia es fuente viva. Es palabra, esta palabra que refresca como el agua que brota de los manantiales. Nos refresca porque nos dice todo aquello que nos da paz. Es bálsamo para nuestras heridas. Y es dulce cuando pasamos momentos de amargura. Eso es la palabra del Señor. Eso es lo que es el Señor. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En las Escrituras. En la Iglesia podemos encontrar esta paz que nos llevará hacia el Señor. Mira, ya sé, quizás estás con el agua hasta el cuello, pero el Señor no te dejará que te ahogues. Nos lo dice. Puede que sientas el calor del fuego acercándote, pero no te dejará que te quemes. Confía en sus promesas. El Señor nos conoce y sabe cuando no podemos más. Ya no podemos resistir. Hemos tocado fondo, que se dice, ¿no? Y el Señor lo sabe. Y clamamos a Él diciéndole: Señor, ayúdanos. Y es entonces cuando el Señor te da la mano y te dice: levántate y confía en mí. ¿Os acordáis en el pasaje de Pedro? Cuando anda por encima de las aguas. Vamos a leer también. En Mateo 14, 22. Lo podemos leer incluso, lo podemos leer todo, ¿no? ¿Os acordáis? Era Jesús cuando hizo el milagro de los panes y los peces. Y Jesús se aparta a orar y les dice a sus discípulos: ir a la otra orilla y allí nos vamos a encontrar, ¿no? Pues en el versículo 22 continúa diciendo: a continuación Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla. Después de despedirse, subió al monte para orar a solas. Jesús oraba al Padre. Jesús oraba mucho. Por eso muchas veces digo que la oración es la base. Jesús oraba al Padre. Esta fe que tenía Jesús, que es nuestra fe. Y
todavía seguía allí, él solo, cuando llegó la noche. Entre tanto, la barca ya estaba muy lejos de la tierra y las olas la azotaban con violencia. Se levantó mala mar, ¿no? Pues el viento les era contrario. En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, se asustaron creyendo que era un fantasma y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús dirigió a ellos diciendo: tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre el agua. Nuestro amado Pedro, el que siempre tan afusivo, ¿no? Y Jesús le dijo: ven. No le dijo: quédate. O no, le dijo: ven. Si quieres venir, ven. Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó. Y como vio que comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús, tendiéndole enseguida la mano, le sujetó y le dijo: ¡qué débil es tu fe! ¿Por qué has dudado? Luego subieron a la barca y el viento cesó. Este pasaje, lo que a mí más me gusta, son dos cosas. La fe, que en aquel momento tuvo Pedro, la confianza. Señor, si eres tú, yo quiero ir. Vale, le dice el Señor, ven. Pero cuando se está hundiendo, grita: Señor, sálvame. A veces hay prédicas que se callan cuando dice: pero el Señor, Pedro se hundía. Su fe fue débil. No, continúa. Para mí la clave es: Señor, sálvame. Nosotros nos podemos hundir muchas veces en este mar, pero clama al Señor, hermana, clama al Señor, amigos. Y el Señor, como aquí en Pedro, le da la mano. ¡Ay, qué poca fe has tenido! ¿Por qué no has confiado? Pero pídele al Señor: ayúdame. Aquí es la clave. Caeremos más de una vez, pero Señor, como hacía David: Señor, Dios mío. Sí, este es nuestro Dios. Este es nuestro amado Dios, el buen pastor, aquel de quien viene tu socorro, aquel que te saca del valle de sombras hacia pastos verdes y apacibles. En este día, levántate en medio de las circunstancias por las que estás atravesando y dile al Señor de todo corazón, como decía el salmista: hoy no temeré mal alguno, porque sé que tú, oh mi Señor, estás conmigo. Ten fe, amiga, hermana, esta fe que hace que todo mal, todo miedo huya lejos de ti. Y de pasar a las tinieblas, a pasar a la luz que emana el Señor. De esta luz que será nuestro refugio,
esta luz que hará huir las tinieblas. Este es nuestro Dios. Gracias, Padre, por conocerte. Gracias por conocerte, Padre, y porque te dejas conocer. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, y hasta la próxima semana.